algo diferente, algo muy diferente. Este mes, desde Distrito Manga, he querido, no centrarme en las novedades especialmente, sino aprovechar una oportunidad que se cruzó en mi camino y que vi como una edición especial que recogía un cómic de culto en Japón. Una obra que recogía un momento histórico de la humanidad, uno de sus momentos más bajos y más peligrosos, y que Distrito Manga ha recogido, digamos, con una edición muy bella. Pero, te diré, son solo 4 tomos, pero hay truco. No son una obra cortita, una obra breve, ¿no? No. El truco es que este es el 4.º tomo, 3.er tomo, 2.º tomo y, ojo, atención, el más grande, el 1.er tomo, ¿vale? Estamos hablando de la obra de Pies Descalzos de Keiji Nakazawa, una obra que, bueno, tiene muchísima importancia por varios motivos. El primero, el que ya habréis visto en el título de este vídeo, es la experiencia de un autor que sobrevivió a la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima. O sea, sin saber cómo lo hizo y qué vivió en aquella ciudad devastada, en aquel país ya básicamente destruido que fue Japón, ¿no? Ya es un motivo suficiente para leer esta obra. La verdad es que hay otras razones de peso. Algunos, como por ejemplo, como él, que era un niño de 6 años, ya tuvo que madurar muy rápido, pero se tuvo que también que enfrentar a cosas como la locura colectiva que tenía toda la sociedad en torno a la idea del patriotismo. O por ejemplo también cómo tuvo que verse dentro de una obediencia ciega a un emperador que realmente no verían nunca y al que se supone que había que idolatrar. Otra de los motivos interesantes que se refleja en esta gran obra es, por ejemplo, cómo los japoneses ejercían una violencia gratuita contra su propio pueblo. Todo dentro de esta locura colectiva que vengo diciendo, ¿no? Todo propiciado por la guerra, el miedo, el terror y un poco la incomunicación. Y también uno de los elementos clave que creo que refleja muy bien en estos tomos es qué pasaba con personas como su padre, que se declaraban abiertamente en contra de la guerra, porque estaba harto de ver cómo morían muchos jóvenes al frente, cómo se empobrecía y morían de hambre prácticamente muchísimas familias por todo el país. Entonces, ¿qué pasaba con esas personas, ¿no? Que se declaraban un poco fuera de esa sociedad que funcionaba casi al 100% como, vamos a decir, una mente colmena? Pues todos esos motivos se hablarán en este vídeo, ¿vale? Es muy interesante. Y también, como digo, de alguna otra novedad que ha publicado Distrito Manga. Yo creo que lo más importante es que este vídeo nos va a abrir los ojos a una obra que, si bien ha sido de culto y que se conoce ampliamente por el mundo, pero creo que no tanto a nivel popular, y ahora es una oportunidad muy buena de hacerse con esta visión digamos histórica y en primera persona de qué supone tanto experimentar un país en guerra que va perdiendo y que además se siente empujado por su cúpula de militares y políticos a seguir adelante cuando todo apunta a que no hay victoria posible. Que supone sobrevivir a lo que conocemos como, bueno, se bautizó como Little Boy, ¿no? La primera bomba atómica que cayó en este caso sobre Hiroshima, y que supone reconstruirse tanto como país como a nivel individuo una vez que ha sido tu país derrotado, has sobrevivido a esa catástrofe y ahora ¿qué hacer con tu vida y cómo sobrevivir? Todo eso está en todas estas páginas. Así que bueno, quédate porque este vídeo va a ser la bomba. ¿Quién ha escrito esto? Me niego a comentarlo. El guión, ¿quién lo ha hecho? Mapa desbloqueado. Extensión. Las letras.
Y antes de meterme de lleno con esta obra inmensa de Pies Descalzos, quiero comentar la única novedad de Distrito Manga que ha llegado este marzo, que es una continuación de una saga que ya hemos comentado muchísimo en este canal, porque a mí, por ejemplo, me flipa cuando hay una obra que mezcla varios tipos de arte. En este caso hablo de una saga que mezcla la música con la propia ilustración y creación literaria del manga, ¿no? Ha salido el tomo 12 de la saga Beck, ¿vale? Este grupo de rock que quiere triunfar a toda costa, aunque hace incursiones en otros géneros. O sea, no es un manga que simplemente se limite al rock. Es un manga que ya creo que sobra las presentaciones, porque aquí ya lo he comentado muchísimo, pero lo que sí haré es leer un poco la sinopsis para que veas que bueno, que merece mucho la pena hacerse con este tomo, continuar con la saga y ver qué es lo que le depara a estos protagonistas, ¿vale? Vamos allá. Además empieza con un peligro, porque dice: alguien quiere acabar con la fama de Beck. Tras la publicación de elogiosas reseñas en revistas internacionales, Beck se prepara para dar un concierto en el Marquee. Justo antes de la actuación proyectan el videoclip de la banda dirigido por Jim Walsh, y es todo un éxito. Aunque tiene el apoyo de los fans y la prensa, deberán enfrentarse a una gran compañía discográfica que hará todo lo posible para destruir a Beck si el grupo no acepta sus condiciones. Mientras Chiba decide participar en una importante batalla de freestyle. Vale, esto de una discográfica que intenta hundirte por todos los medios a su alcance, porque tiene dinero y tiene contactos, si no acepta sus condiciones, creo que ha pasado a más de un grupo a lo largo de la historia, ¿no? O sea que mucha gente incluso se va a ver reflejado si lee este tomo de Beck. Y luego me gusta que Chiba, pues bueno, como hayas seguido también lo que decía, ¿no? Con sus incursiones en el rap, y se va a presentar una batalla de freestyle. Entonces, bueno, es una cosa que perfectamente podría patrocinar el Red Bull, ¿verdad? Una batalla. Así que, bueno, la obra de Harold Sakuichi está aquí disponible en formato Kazenban, que sabéis que reúne como varios tomos del formato típico pequeño. Así que ya está disponible en Distrito Manga. Una vez comentada la novedad de Distrito Manga que más me ha llamado la atención y que me ha llegado, voy a ir de lleno con la obra de Pies Descalzos, porque hay muchísimo que hablar sobre el tema. Bじゃ。え？ B 二塾じゃ。ほんとじゃ。Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. Bien, pues Beck lo vamos a dejar por aquí, así como referencia, y vamos de lleno con la obra de Pies Descalzos. ¿Vale? Este tomo tenía muchísimas ganas de empezarlo, tenía muchísimas ganas de descubrir esta historia, esta monstruosidad tan maravillosa que, me topé con ella, digamos que un poco por azar, os voy a decir. O sea, el 14 de marzo, Distrito Manga en Instagram publica esta noticia sobre un homenaje que se le haría al nacimiento de este autor, Keiji Nakazawa, superviviente a la bomba atómica de Hiroshima, experiencia que plasmó en esta obra que Distrito Manga, como digo, reúne en estos 4 volúmenes nada desdeñable. Bien, en esta publicación ellos mismos recogían que esto era una oda a todos los que sobrevivieron, un homenaje a los que perdieron la vida y un recordatorio de los horrores que el hombre es capaz de crear. En cuanto lo vi, supe que tenía que hacerme con él, que quería leerlo,
que quería empaparme de la visión directa de este autor, ¿no? De alguien que experimentó todo esto en primera persona, por desgracia, que estuvo allí y que, bueno, ese resultado de experiencia, de sensaciones, de emociones, está en esta montaña de viñetas y textos que, bueno, sí, se han recogido en 4 volúmenes, pero ¿cuántas páginas de experiencia son estas? Pues vamos a contarlo, porque además aquí no solo están recogidos y muy gráficamente todos los horrores, incluso vamos a decir horrores puramente físicos, ¿no? Que produjo la guerra, la propia bomba, luego la radiación, sino también cosas que uno no imaginaba encontrar, como por ejemplo muchas canciones, muchas alegrías infantiles o pequeñas que podrían parecer, pero que lo son todo para los protagonistas. O incluso esa calidez humana que podemos encontrar en cada rincón del planeta, prácticamente sea cual sea la situación por la que se está pasando. Siempre hay ese rescoldo humano de solidaridad y de cariño, hasta en las situaciones más difíciles, y aquí también se plasma. O sea, es una obra justa, realmente, con lo que puede llegar a ser el ser humano, tanto en lo bueno como en lo malo. Pues vamos a ver en cuántas páginas ha plasmado aquí toda su experiencia el autor. Lo cuento así a bote pronto, ¿vale? Primer tomo, 780 páginas. Creo que la voy poniendo por aquí. 780 páginas. Segundo tomo, un poco más delgado, pero tampoco mucho. 607 páginas, ¿vale? Casi nada. Tercer tomo. ¿Cuántos decís vosotros que son? Es más o menos como el segundo, ¿no? Vamos a verlo. 667 páginas. Ojo. Y el último tomo, quizás es el más delgado, ¿verdad? Preciosa la edición, ¿eh? Es muy bonita, son muy bonitas. Bien, pues 591 páginas. O sea, increíble. Son 4 tomos, pero vamos, como 4 castillos. Muchísima información, muchísimo que leer. También os digo que esto se lee súper rápido. Se lee súper rápido en el sentido de que te atrapa. Yo creía que iba a ser una obra quizás demasiado dura y que iba a costar avanzar, ¿no? Por todo lo que supone y por todo lo que sabemos ya, ¿no? Un poco en el imaginario colectivo está todos los horrores. Pero está tan bien narrado y está tan humanizado, tanto la vida del protagonista como sus familiares, como personas que se van encontrando por el camino, que directamente empatizas muchísimo. En los horrores, pero también en las bondades, y rápidamente deseas que le salga todo bien al protagonista. No siempre va a ser así, por supuesto. Sabemos ya, spoiler, ya que ha hecho la obra, que él sale adelante, y bueno, creo que de hecho falleció ya en este siglo XXI, 2012-2013, y por lo tanto es una persona que ha tenido al final una vida más o menos larga, que ha podido experimentar desde niño lo peor de la humanidad y que luego ha tenido que aprender a salir adelante, a reconstruirse y a enfocar su vida de otra manera. Y por lo tanto eso son enseñanzas que a todos nos viene bien y que, oye, deberíamos tener muy en cuenta, ¿vale? Sobre todo, especialmente para que no se vuelva a repetir situaciones así. Aquí, en esta obra, pues da tiempo a reflejar, pues, por ejemplo, lo primero que yo destacaría es cómo era una familia numerosa en el Japón del periodo de entreguerras y luego durante la Segunda Guerra Mundial. También un reflejo de la sociedad rural, porque gran parte de su vida no estuvo, digamos, en urbes, eran como más bien como pueblos, aldeas, digamos. Y bueno, hay desplazamientos entre ellas, o sea que hay por lo tanto el contraste de lo urbano con lo rural, un control que favorecen también los propios ciudadanos, lo cual recuerda la típica distopía, ¿no? de Orwell, del gran hermano, ¿no? Que siempre te vigila. Por lo tanto, esa sensación era muy difícil de sobrellevar realmente en el día a día, y
creo que aquí el autor ha sabido reflejarlo, pero de una forma casi como si fuera un thriller. También vemos el tema del honor en la sociedad, ese honor y la reputación, y cómo se puede perder así de rápido si simplemente vas en contra un poco de la creencia ciega, ¿no?, de la sociedad. Eso lo veremos muchísimo con la figura de su padre que, como he aventurado ya, era un pacifista en contra de la guerra, pero yo diría que incluso más que por una ética, sino por puro sentido común. Él estaba harto de ver muertes en el frente de jóvenes, en la propia ciudad y en el campo, de familias sin comida, por inanición y por la violencia que había en las calles. Pero él decía, es que la guerra primero, no se lo creía que estaba Japón ganando, que era la propaganda que había a diario. Y segundo, decía, es que no tiene sentido, es que lo suyo sería un acuerdo de paz y empezar a competir económicamente, que al final es la respuesta y la salida a toda guerra. Él lo veía claro, pero claro, manifestarlo así en sociedad, cuando todos pensaban a una de que debían ir al frente, luchar y ganar y darle una lección, como ellos decían, a los estadounidenses y a los británicos, obviamente se ganaba muchísimos enemigos en su propio terreno. No era una sociedad en la que se pudiera debatir las ideas. De hecho, esa actitud de su padre, que tanto le marcó, y creo que para bien, esa actitud de vivir conforme a tus valores, a tu ética, y que nadie te doblegue, ¿vale? O sea, es como, creo que se llega a decir en plan de, si tú me quieres golpear o me quieres encerrar, adelante, pero yo no voy a cambiar mis ideales. Y muchos le tachaban de tozudo, pero en realidad era una persona, pues eso, con principios muy arraigados. Esa figura del padre trajo bastante desgracia a la familia, ya en una situación bastante difícil, porque a partir de entonces vamos a ver cómo sufren el rechazo social. Van a estar en el punto de mira de vecinos, de militares, y bueno, la verdad es que van a tener bastantes complicaciones a la hora de comunicación mínima para saber qué está pasando, o ya no digamos hacer negocios, ¿sabes? O comer simplemente. Pues todo esto podemos considerarlo como la vida antes de la bomba, antes de esa bomba atómica que destrozaría Hiroshima, ¿vale? Y cambiaría el rumbo de la historia. Todo eso lo vamos a apreciar en el primer tomo, pero no todo el primer tomo es de eso. De hecho, creo que antes de la mitad del primer tomo es cuando cae ya esa bomba bautizada como Little Boy, ¿no?, que fue la primera bomba atómica. Entonces, realmente casi toda la historia va a consistir en una supervivencia extrema y una reflexión continua de cómo dirijo mi vida, qué soy, qué tengo que hacer con los años que me quedan o con la vida que me queda, que no sé cuánto va a ser, y luego cómo te reconstruyes tanto como individuo como sociedad, una sociedad derrotada, una sociedad que a ojo de los japoneses, con este sentimiento del honor y tal, también había sido como, entre comillas, humillada, por así decirlo, ¿no? Y además se sentía engañada consigo misma, porque sus altos cargos, políticos y militares, vendían, como digo, una propaganda que no era real. Entonces, cuando ese telón cae, cuando se ve la realidad como es, realmente se sienten defraudados, engañados y desorientados, a fin y al cabo. Una situación muy compleja, muy convulsa, muy tensa, y que requiere muchísima voluntad, muchísima fuerza mental, muchísima dureza emocional para salir adelante. Pero aún así, no se pierden, como digo, los guiños que hacen que esto sea una historia de superación muy humana. Para empezar, las canciones. Muy importante, las canciones que al parecer, bueno, aprendieron desde pequeño para poder cantarlo, ya sea para combatir la soledad, para olvidar el hambre, para animar a alguien que lo está pasando peor, o para incluso hacer piña con personas que te vas encontrando en tu camino. En los otros tomos se aprecia también eso, la convivencia con la guerra a diario y con la posguerra. Es algo que, por desgracia, seguimos viendo muchísimo en las noticias, ahora más que nunca. No sé muy bien por qué, pero parece que el ser humano no aprende, y obras como esta es importante rescatarlas para que le llegue a un público
cada vez mayor y que se cree una conciencia más solidificada, ¿no? Y es otro de los medios. Igual no te interesa coger ahora mismo un libro de historia o no te interesa tragarte un documental sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero si lo tomas en formato de manga, además un manga de culto en Japón y algo, como digo, que atrapa y que cuando te quieras dar cuenta ya en una tarde te has leído pues 100 páginas, pues la verdad es que es una manera bastante agradable de comprender la hondura de ese desastre y prepararte incluso, ¿no? Para que no vuelva a suceder y que si le vemos señales, evitar ese camino. Y como digo, es también muy interesante ver cómo recoge no solamente la devastación de la bomba, que es lo más llamativo, ¿no? Digamos, lo que más conocemos, sino todo el tipo de artillería que se había utilizado previamente, los experimentos que se hacían. Por ejemplo, se explica muy bien el origen y el desarrollo del tema de los kamikazes, que cogían a chicos de 15 a 17 años, prácticamente le lavaban el cerebro. Vais a ser héroes, estáis salvando a vuestra familia, y bajo toda esa presión social de que tenemos que ir a la guerra, si no sois unos cobardes y básicamente lo peor del mundo, ¿no? de la sociedad, pues conseguían convencerlos para que se estrellaran directamente, y tú vas viendo cómo ese ciclo de locura luego incluso acaba reflejándose fuera de los militares. Hay, por ejemplo, voy a hacer nada, no es ni siquiera un spoiler, algo que dura apenas 2 páginas. Hay una situación muy bonita con un chico que, bueno, él con toda la buena intención se presentó, digamos, a los militares, escogieron a voluntarios para hacer kamikazes, él no quería, le metieron toda la presión y la violencia del mundo para que al final él fuera voluntario, y cuando se presentó, se monta en el avión, él va llorando porque él piensa que deja atrás una madre que ahora quién la va a cuidar, que tiene una prometida y que él se veía teniendo una vida con su prometida y cuidando de su madre, no quería otra cosa. Pero bueno, al final es como que está medio convencido de que venga, lo voy a hacer por ella, voy a luchar por mi país. Y cuando despegan todos los aviones, él al pasar por una zona ve por la ventanilla que está ahí su casa, que era una casa, bueno, pues de campesino, y en el campo está trabajando su madre y su prometida, juntas están trabajando la tierra. Entonces él, directamente desoyendo a su cúpula militar, él cambia el rumbo y empieza a dar vueltas por encima del campo. Claro, ellas empiezan a decir, pero ¿por qué ese avión no para de dar vueltas aquí? Claro, no lo identifican. Y él está como intentando saludarla, intentando que ellas le aprecien, que adivinen que es él. Entonces da vueltas alrededor de ella hasta prácticamente que se queda sin combustible. O sea, y los militares, por supuesto, a base de amenazas, diciéndole que como lo pillen, que ya verá, que está faltando su patria y al emperador y tal. Pero él lo único que quiere es que su madre y su prometida le vean, que le tengan en mente. Bueno, y de hecho luego se acaba el combustible, pero acaba con un aterrizaje forzoso allí cerca y se reúne con ella, y es como, mira, me da igual el tema militar, me da igual romper filas, yo quiero estar con mi madre y con mi prometida, ya está, ¿sabes? Entonces es una escena como muy bonita también, que también se dieron, ¿no? Casos así. Vale, ya hemos hablado de situaciones así, ya he comentado la importancia que al parecer para el autor tiene el tema de las canciones. De hecho es que parece reflejar ese dicho, ¿no? De quien canta su mal espanta. Pero también hay muchísimas apariciones de distintas artes que creo que ayudaron a gran parte de la población. Aparecen muchos momentos de pintura, aparecen muchos momentos de teatro, ese tipo de gestos, de guiños a expresiones artísticas que ayudan a salir adelante. Las veo también muy necesarias y es muy importante que la tengamos presente, porque ya nos pasó, digamos, en 2020, ¿no? Con el tema de la pandemia, y que mucha gente le ayudó tanto la lectura como la pintura, o a hacer música, o experimentar más cine, o aprender nuevas habilidades, ¿no? Realmente. Entonces creo que es un alimento inmaterial que el ser humano necesita para salir adelante y que no hay que olvidar en los momentos de penuria. Así que me gusta que el autor en esta obra, En pies descalzo, lo refleje a la perfección. También me gusta que de forma paralela se va mostrando lo que pasaba en Estados Unidos.
sobre todo antes de la bomba, durante los ensayos y una vez que vieron los efectos de la bomba. ¿Por qué? Porque refleja cómo fue el desarrollo de la bomba atómica y el papel importantísimo de Oppenheimer. Bien, hemos visto hace poco la película de Christopher Nolan y vamos a ir apreciando cómo en los ensayos los propios científicos estadounidenses se sorprenden del poder devastador de la bomba, cosa que ni ellos habían calculado que tendría, ¿vale? Entonces es muy importante ver ese reflejo de cómo antes de lanzar la bomba ellos mismos se sorprenden. Llegará el momento en el que Oppenheimer se arrepiente y que dice que no sabe bien qué es lo que ha creado y que ahora lo ve con otros ojos, ¿no? Una vez que se aplicaría esta bomba atómica, pero también luego contrasta con el momento en el que se lanza y vemos el efecto que causa en la gente, nada más explota, ¿no? Realmente, más allá de lo que nosotros pensamos que podría ser una bomba, lo que afectó en primer lugar y fue devastador fue la propia radiación en forma de luz brillante, brillantísima, que se emitió al momento y que afectó a prácticamente toda la ciudad y gran parte, ¿no?, de los alrededores. Y que creo que se llegó a alcanzar hasta los 3000 grados. ¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta que recorre esta obra. Esa desorientación vital, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que sufre el protagonista y algunos otros personajes que se encuentran. ¿Y ahora qué hacemos con esta sociedad, con la reconstrucción del país, con a nivel de individuo si he perdido todo? A nivel incluso de enfrentarse a todo el extranjero, digamos, al ambiente internacional. ¿Y ahora qué? Es una pregunta que necesita tantas puertas para salir adelante, que ver cómo poco a poco a lo largo de esas casi 3000 páginas se va desarrollando, me parece que es un lujo tener esta obra al alcance de la mano. Una nota. He dicho casi 3000 páginas, pero para ser precisos, son 2465 páginas. ¿A qué estás esperando? En 1961, Keiji Nakazawa, el autor, se muda a Tokio, donde trabajó como caricaturista y creó sus primeros mangas cortos. Pero no es hasta la muerte de su madre, en 1966, cuando plasma en sus historias lo que viene siendo la destrucción y el caos de Hiroshima. Creó 5 mangas en torno a esta historia, pero la más conocida de todas fue Pies Descalzos. Tuvo un total de 10 volúmenes, ¿vale?, que fueron publicándose entre 1973 y 1987. Pero Distrito Manga lo recoge en estos 4 tomos. O sea que es una gran oportunidad para tenerla ahora bien recopilado. El autor, explicaba a modo de sinopsis su obra de la siguiente manera. Decía: la bomba atómica explotó a 600 metros sobre mi ciudad natal, Hiroshima, el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 horas. Estaba a poco más de 1 kilómetro del epicentro, parado en la puerta trasera de la escuela primaria de Kanazaki, cuando fui alcanzado por una terrible ráfaga de viento y calor abrasador. Yo tenía 6 años de edad. Le debo mi vida al muro de hormigón de la escuela. Si no hubiera estado a su sombra, habría muerto quemado instantáneamente por el destello de calor de 5000 grados. En cambio, me encontré en un infierno, cuyos detalles permanecen grabados en mi cerebro como si hubiese sucedido ayer. Este autor consiguió que su obra llegase a ser una obra de culto en su país, ¿no?, en Japón, y que rompiese algunos prejuicios precisamente sobre el manga en sí. Porque realmente hasta hace no mucho se consideraba el manga no solamente en Japón, sino ya también incluso en el extranjero, como algo infantil, algo que simplemente es para distraerse, pero que no tiene
no sé, no tiene calidad, o no tiene hondura, o no tiene una historia bien elaborada detrás, y que no ibas a aportarte nada más allá de perder el tiempo. Bien, pues con obras como Pies Descalzo y autores como él, pues consiguieron darle la vuelta a esa imagen y demostrar que el manga es un tipo de arte que también puede servir precisamente para narrar cómo fue la historia, para aportar valores, para cambiar ideales y para enriquecerte, siempre de una manera incluso mucho más efectiva, como pueden ser a veces libros tochacos aburridos de historia, o incluso a veces documentales. O sea que por eso digo que es como las películas de cine. A lo mejor la película de Oppenheimer, que hemos mencionado antes, hace mucho más por concienciar a las personas, a las generaciones que no vivieron eso de primera mano por suerte y que tienen que tener esa conciencia para que no vuelva a pasar, que a lo mejor un libro sesudo pero que no acaba atrayendo al público. Pues con el manga, este autor, Nakazawa, hizo lo mismo, ¿vale? Consiguió que un gran público, nuevas generaciones, se enganchasen a este tipo de obras y aprendiesen de paso. De hecho, aunque el autor falleció en 2012, en 2024 lo integraron en es lo que se llama como el Salón de la Fama del Premio Eisner. Este Salón de la Fama o este premio es como el equivalente de los Oscars, ¿vale? Pero en el mundo del cómic internacional. Y me hace gracia además que tanto el salón como el premio sea todo una creación americana y que ellos le reconozcan precisamente a este autor que merece estar en ese salón y merece ese reconocimiento, ¿no? Para siempre ahí dentro de los mejores artistas de cómic y de manga, ¿no? De hecho, los ganadores, entre esos finalistas para acceder a este Salón de la Fama, ¿no? Realmente se deciden en la Comic Con de cada año, ¿sabes? En esta convención internacional del cómic que se ha dado siempre en San Diego, California, pero que también me lleva a decir que la gran suerte que vamos a tener es que por primera vez en su vida cambia de sede y ya no estará allí en San Diego, sino que pasa a Europa. ¿A dónde? A España. ¿A dónde? A Andalucía. ¿A dónde? A Málaga. Es la primera vez que va a estar en Málaga, una Comic Con. O sea, es que si habéis visto imágenes de la Comic Con es algo siempre increíble. Vienen actores de las mejores películas, la gente se disfraza con una calidad increíble, hay muchísimos stands de todo, desde cómic hasta la industria del cine, hasta doblaje, hasta música. O sea, suele ser un evento inmenso, un evento que para los que somos friki de cualquier cosa nos va a flipar, nos va a encantar, se puede crear muchos contactos y muchas amistades y bueno, visualmente siempre es atractivo. Que sea la primera vez, este 2025 en Málaga, pues una ocasión que espero que nadie se pierda realmente, ¿sabes? Y ojalá que Mapa Desbloqueado esté allí para contarlo. Finalmente, creo que esto ha sido todo. Creo que cualquier duda u opinión sobre la obra, si la habéis leído ya, me la dejéis en comentario, por favor, y así os respondo seguro. Y creo que es una gran oportunidad para conocer parte de la historia y a la vez parte del talento de uno de los mayores artistas de manga que ha dado Japón. Y creo que es una obra bastante particular. No todo el mundo ha sido superviviente de una bomba atómica y no ha recibido superpoderes como Hulk. Y, oye, pues ha sabido narrarlo de una manera tan efectiva, tan buena, tan humana y a la vez tan descarnada. O sea, vamos a ver los mayores horrores también. Así que si queréis conocerla, por favor, lo tenéis ahí, Distrito Manga. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo para comentar mucho más obras literarias y mangas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Mapa desbloqueado.